Camino a lo desconocido. El error de Gorbachov que Fidel Castro nunca le perdonó. La historia oculta del divorcio de Cuba y la ex Unión Soviética. Imagínense despertar cualquier día y descubrir que el hombre que le sostiene su casa ya no cree en esta casa. Su principal socio, su único benefactor, el que le compra el azúcar a un precio que el mundo considera una broma, el que vende el petróleo casi regalado, el que permite que usted viva en una economía que no se rige por la lógica del mercado, sino que por la lógica de la amistad política, el que en pocas palabras le da de comer. Y de repente en ese mismo episodio este socio le mira con ojos que le dicen: lo que llevas 30 años construyendo está mal, es un fracaso, hay que abrirse, hay que reestructurarlo todo. Eso fue lo que pasó en Cuba a partir de 1985 y la reacción de Fidel Castro ante estas ideas de la perestroika y glasnost no fue un simple berrinche, una pataleta como un líder celoso. Fue una defensa que al término de este proyecto, una apuesta total que fue partiendo la historia de Cuba en dos y que claramente los empujó sin frenos hacia la peor crisis que ha vivido esta isla caribeña en tiempos de paz, en el periodo especial, me refiero a años 90, sin mencionar lo que sucedió en la Guerra Fría, los años 50. Hay algo que en ocasiones se obvia, más con lo que está sucediendo hoy, donde Miguel Díaz-Canel Bermúdez, una especie de presidente títere, dice que negociará con Washington, con Donald Trump, pero bajo su ley, sin imposiciones. Y vamos a 41 años atrás, cuando este auge, esta idea de Mikhail Gorbachov, de la perestroika, violentaba muchísimo la dialéctica, la filosofía y también la doctrina, el paradigma que se instaló del socialismo cubano, de la FARC, donde algunos héroes que fueron silenciados como Camilo Cienfuegos, como Ernesto Che Guevara, otras situaciones donde una ubre blanca que prometía poder realizar el trabajo de 20 vacas. No sé si usted sabe que es un experimento genético con ubre blanca, donde se podía finalmente sacar demasiada leche para la población cubana. Todos estos temas son cosas que han complicado la situación y la relación que en su momento Fidel Castro y Mikhail Gorbachov tuvieron. La historia de por qué Fidel Castro prefirió hundirse en su barco antes de cambiar del rumbo es algo que netamente rebasa la terquedad. Esto no solamente se transformó en hambre, apagones y también décadas de un sacrificio que un pueblo hasta el día de hoy, agónico por cierto, está pasando. Tener hambre no es malo. Tener el síndrome de Estocolmo es un grave error. Una persona que piensa que el problema viene del vecino grande, del vecino que está a 90 millas de distancia, es una situación muy, pero muy complicada. Esta cuerda que desde los 90, con el término de la ex Unión Soviética, que fue en Navidad, primero la caída del muro de Berlín, se desploma el bloque soviético y luego el periodo especial con el término, se diluye la ex Unión Soviética, viene este gran problema donde hay crisis de petróleo que se vuelve a ver. De hecho, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente títere de Cuba, dice que se tendrán que tener fogones, o sea, carbón o madera para poder encender fuego.
Esto viene en respuesta también con lo que ha sucedido hace más de un mes con la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro Moros. Días atrás en el programa lo estuvimos conversando sobre esta especie de carta de epístola tan romántica pero atemporal del hijo del propio dictador Nicolás Maduro Moros, que apretándole un poco finalmente comenzó a dar información sin que se pidiera y que ha terminado siendo de gran utilidad para la CIA, para el FBI, agencias de contrainteligencia y bueno, entre el Pentágono y el Salón Oval no saben qué pensar. La verdad es que Cuba vivió en una jaula de oro por muchos años gracias a los soviéticos. Sí, una jaula, pero claramente con barrotes, con barras, con vigilancia, con límites, pero tenían oro al final, créalo o no, porque desde que ellos entraron al CAME en 1972, la economía dejó de funcionar con la lógica del mundo real. Era un ecosistema artificial que se mantuvo siempre con una respiración mecánica, una respiración asistida desde Moscú, el Kremlin siempre mirando lo que podría suceder. El pilar era el azúcar. La Unión Soviética les compró millones de toneladas a precios preferenciales. Eso tradúzcalo usted al lenguaje como de la calle. O sea, en el mercado mundial el kilo valía 8 centavos y los soviéticos se la pagaban a 40 centavos. O sea, eran muy amigos de ellos. Inclusive a veces a 5 oportunidades, 5 veces más que el precio real. Claramente no era un comercio, era un subsidio que nunca se entendió. Este regalo de miles de millones de rublos cada año para poder mantener estas playas paradisíacas en Varadero donde los soviéticos podían ir a reposar, intimar con las cubanas, hacer de las suyas y también poder edificar algunas casas sociales, refaccionar, remodelar lo que dejó Batista, una Cuba prometida con grandes hoteles de lujo que se refaccionaron, se remodelaron para que fueran caserones, donde familias enteras, lo que usted vio en Doctor Zhivago, bueno, en la isla de Cuba se estaba dando también. Pero yo le estoy hablando de que año a año se entregaba este subsidio, esta especie de regalo de millones de rublos que de cierta manera este presupuesto mantuvo al país en flote. Pero también hubo un teatro muy particular dentro de una economía planificada de Cuba. El azúcar ni siquiera fue el truco más grande, porque esta magia financiera realmente era el petróleo. La Unión Soviética le mandó a Cuba hasta 13 millones de toneladas cada año a precio de compadrastro, de amigo, de socio o de acere, como dirían para sonar un poco más tropical. Cuba consumió lo necesario para que sus termoeléctricas, las fábricas y el transporte, llamado popularmente como la guagua, pudiera siempre sobrar, tener una especie de reserva, con una bonanza genial. ¿Pero qué se hizo con ese sobrante? Claramente se revendía. ¿Y quién podría comprar eso? ¿Qué hace finalmente con tanto poder y con tanta materia prima La Habana? Bueno, esto se convirtió en una reexportadora de crudo. Piénselo, usted va comprando de una manera u otra el producto en bruto a un precio que se lo pagan 5 veces más de lo que realmente vale. Y usted hace con otros países no alineados este tipo de ventas. Entonces, ¿de qué se basaba la economía de Cuba? ¿Hubo realmente economía? ¿Hubo grandes médicos? Ya nos hemos dado cuenta que la economía no era una productividad,
que la ciencia, los descubrimientos estaban siempre detrás de manos soviéticas, hoy por hoy manos rusas, y que la mano que le está temblando, la mano izquierda que le tiembla a Vladimir Putin, no va a hacer ninguna ayuda en caso de una intervención, la misma que usted vio en el 61 con Bahía de Cochinos, donde los yanquis tuvieron que arrancar para no ser exterminados. Esto no es una innovación. Esto realmente se basa en la voluntad política de un señor, por decirlo así, que está sentado en el Kremlin tomando aire acondicionado y pensando en las playas de Varadero o quizá ver Guantánamo, donde los Estados Unidos están asentados hace más de 100 años, en una relación de dependencia tan profunda que no hacía que faltara un enemigo, inclusive que el amigo pudiese cambiar, porque recuerde que en el 85 llegó al Kremlin un hombre nuevo. No sé si usted se acuerda que cuando al Kremlin llega Mikhail Gorbachev con esta mancha en la cabeza y con una idea muy peligrosa para La Habana, Cuba, y sobre todo para Fidel Castro, porque Mikhail Gorbachev es una amenaza para Fidel Castro. Gorbachev heredó un gigante oxidado. La Unión Soviética estaba estancada, se ahogaba en mucha burocracia, perdiendo una carrera tecnológica con Occidente. ¿Y qué es lo que hizo? Lanzó dos bombas que hicieron temblar al mundo: la perestroika y el glasnost. Digámoslo bien en claro, esta perestroika era una reconstrucción económica. Gorbachev quería realmente terminar este relajo que se estaba dando. Ahora todas las empresas tienen que ser rentables, tienen que dar la cuenta, el ancho. Él introdujo el autofinanciamiento y ahí viene un problema, porque claramente se legalizaron pequeños negocios privados, lo que Fidel Castro nunca quiso: cooperativas y experimentos de mercado. Usted vio en los 90 cómo Fidel Castro se tenía que titubear y tartamudear al contestarle a muchos de sus compatriotas ya nacionalizados, enviados especiales por Univisión, Telemundo, ABC y la NBC, a hacer preguntas que lo sacaran de quicio. Y en La Habana esto le sonó como un disparo, porque claramente la fábrica de tractores en Minsk ahora tenía que ser muy rentable. ¿Cómo iban a justificar que iban a seguir comprando azúcar desde Cuba, ya desde el Kremlin, 5 veces el precio? O sea, inflaban este precio. ¿Cómo se iba a justificar vender petróleo? ¿Nuevamente se iba a regalar? Bueno, la perestroika, vista desde Cuba, era el final del subsidio, y fue así. El final de esta jaula de oro, porque así es como se le dio. El día en que ya se tendría que, en Cuba, negociar o renegociar, mejor dicho, a precios reales, en dólares y con el mundo. No sé si usted sabe que hasta el día de hoy en Cuba existe una embajada americana. En Cuba usted puede tener dólares, en los 80 y en los 90 no, porque eso era ser parte del enemigo. Inclusive masticar chicle, algo tan simple, era un problema en Cuba. Es por eso que la perestroika resulta ser la letal amenaza económica y la glasnost una amenaza existencial para Fidel Castro, para su eterna revolución, para los expedicionarios que entraron por el Granma, todo eso que usted leyó del Escambray, de la Sierra Maestra, con la perestroika se venía abajo. Pero ¿qué es lo que iba a pasar finalmente con todo esto? Es de que seguirían culpando y seguirían tomando de una u otra manera la idea de que el vecino grande, el vecino del norte, el que está ubicado a 90 millas de distancia, es el responsable, al mismo que se le quitaron, se le arrebataron empresas que fueron cambiadas, que tuvo que aplicar un embargo en el año 60. Lo mismo acá en Chile. No sé si usted se ha dado cuenta, mi querida amiga, mi estimado oyente de Camino a lo Desconocido, que desde 1967 Chile
ha bloqueado a Cuba. No sé si usted sabe, mi querida amiga, mi estimado oyente, que con el presidente Salvador Allende Gossen, desde el año 70 al 73, nunca levantó el bloqueo a Cuba. Inclusive en 1971, cuando vino Fidel Castro y trató de posesionarse de Chile. Sí, trató Fidel Castro de posesionarse de Chile, realizando reuniones con sindicalistas, con centrales de trabajadores, con el proletariado, con el pueblo, y dando una dialéctica que a muchos le dio como una jalea real, la posibilidad real de levantarse, de alzarse, de sublevarse. Hasta que finalmente Salvador Allende, el Chicho, decide expulsar a Fidel Castro. Fidel, como no encuentra algo mejor, pasan 4 años y en el año 75 decide armar, ayudar y subsidiar con armamento soviético a Angola. Desde el año 75 al 90, Fidel Castro por 15 años recluta a jóvenes entre 13 a 18 años y los envía a Angola con misiones, como luego también viene todo esto de misiones de brigadas Henry Rips, que son batas blancas, médicos supuestamente muy experimentados y que con mucho recurso que viene de Rusia, ex Unión Soviética, tratan de ayudar al mundo. Inclusive en Bolivia y en Venezuela importan accidentalmente el dengue, una situación que los tiene a ellos hace ya casi 37 años en un problema grande. Realmente en Cuba fue una cuna de grandes profesionales. Si hubo tanto problema para poder estudiar, ¿cómo lograron tener un título universitario? Si en Cuba la salud era algo tan grande, ¿por qué existe tanta enfermedad de transmisión sexual, tanto herpes genital? ¿Es el clima? ¿Las mujeres muy lindas? ¿Existe la promiscuidad? ¿La cultura caribeña es parte de esto? Y estas enfermedades de transmisión sexual son solamente parte del combo de la promoción que ofrece un cubano o una cubana para el mundo. Camino a lo desconocido.